Bienvenidos. Vamos a ver cómo calcular el área bajo la curva para la función f de x es igual a x cuadrada en el intervalo de 0 a 1. Y para esto lo vamos a hacer de tres formas. La primera va a ser calcular el área utilizando tres rectángulos inscritos. Bueno, ¿cómo vamos a calcular el área bajo la curva? Pues de una forma muy simple. Tenemos aquí nuestra función, es la f de x es igual a x cuadrada. Y tenemos aquí la gráfica de nuestra función. Si se dan cuenta es una curva. ¿Cómo podemos calcular el área de una curva? Pues vamos a utilizar este primer método que es muy sencillo, que es dibujar simplemente rectángulos. Aquí tenemos un rectángulo, dos rectángulos y tres rectángulos. Y calcular el área de los rectángulos. Y esta es una forma aproximada de calcular el área bajo la curva. Más adelante vamos a ver cómo ir mejorando la precisión. Primero vamos a empezar con el cálculo de estas áreas. Bueno, aquí nos aparece resaltado ya el primer rectángulo. ¿Cómo vamos a calcularlo? Pues es muy simple. Ya conocemos la fórmula para calcular el área de rectángulos, que nos dice que únicamente tenemos que multiplicar lo que es la base esta parte de aquí por la altura, esta parte de aquí. ¿Cuánto mide la base? Pues tenemos que en la base nuestro primer rectángulo empieza en 0.25 y termina en 0.5. Para saber esa dimensión pues es muy simple, ¿no? Nada más tenemos que restar a 0.5, 0.25. Esto nos da igual a 0.25. Muy simple la forma de calcular la base. Ahora, ¿cómo vamos a calcular la altura? Pues vamos a evaluar la función. Nos damos cuenta que el rectángulo aquí empieza en 0.25. Entonces lo que tenemos que hacer es evaluar la función en 0.25. Como nuestra función es x cuadrada, lo que vamos a hacer va a ser multiplicar 0.25 al cuadrado, que es igual a 0.0625. Y aquí tenemos nuestras dos medidas. El resultado va a ser 0.625. Ya lo tenía previamente calculado. Entonces es esta parte de aquí. Y vamos a seguir con el cálculo del siguiente rectángulo. Ya tenemos el siguiente rectángulo. Ya vimos la forma de calcular su área, entonces ya no nos vamos a detener tanto en la explicación. Simplemente que nuestra base igualmente mide 0.25, que es lo que tenemos aquí. Y nuestra altura es nuevamente evaluando 0.5 al cuadrado. Y es la parte que tenemos aquí. Y ya se alcanza a ver. 0.5 al cuadrado son 0.25. Entonces, para saber nuestra área de nuestro segundo rectángulo, únicamente vamos a multiplicar 0.25 por 0.25 y nos sale 0.0625. Y ya tenemos el área de nuestro segundo rectángulo. Para calcular el área de nuestro tercer rectángulo, pues es el mismo procedimiento. Y ya tenemos aquí las tres áreas. La primera nos salió 0.015, la segunda 0.0625
y la tercera 0.1405. Si nosotros la sumamos, nos da un total de 0.18. Que es esta parte de aquí. Es muy sencillo el procedimiento, ¿verdad? Ahora vamos a hacerlo de la segunda forma. Calcular utilizando 100 rectángulos inscritos mediante las sumas de Riemann. Es decir, vamos a hacerlo con mayor precisión. Esta vez vamos a utilizar 100 rectángulos para tener mayor precisión en el cálculo de nuestra área. Pero ahora vamos a cambiar un poco la forma de trabajar. Ahora vamos a hacerlo con 100 rectángulos. Pero para empezar vamos a deducir una fórmula. ¿Cómo vamos a trabajar con las sumas de Riemann? Aquí están mis 3 rectángulos. Y ahora vamos a utilizar la notación de las sumatorias para poder calcularlo de forma más automática y que podamos calcular los 100 rectángulos sin utilizar el procedimiento que utilizamos en la parte 1, que sería demasiado laborioso porque tendríamos que calcular 100 veces el área. Entonces vamos a buscar una forma más automática usando las sumas de Riemann. Y la primera parte, nuestro primer rectángulo, lo calculamos y nos dimos cuenta que la base medía 0.25, que es lo mismo que un cuarto. Y nuestra altura medía 0.25 al cuadrado. Aquí podemos verlo. Ahora nuestro segundo rectángulo sabemos que su base mide también 0.25, es decir, un cuarto. Y esta vez su altura mide 2 cuartos al cuadrado. Y ya nos aparece aquí nuestra fórmula. Por último, nuestro tercer rectángulo, su base mide 0.25, es decir, un cuarto. Y su altura mide 3 cuartos al cuadrado. Y aquí tenemos cómo se va desarrollando nuestra fórmula. Observen con atención y vean que tenemos un término que se repite, que es el de un cuarto. Tenemos un cuarto aquí y un cuarto acá. Entonces podemos factorizarlo. Aquí ya tenía yo preparada previamente esta presentación, entonces es muy rápido. Aquí aparece factorizado un cuarto, que multiplica a un cuarto al cuadrado. Más 2 cuartos al cuadrado, más 3 cuartos al cuadrado. Si se dan cuenta, ya nos vamos acercando a una forma que nosotros podemos escribir de forma más resumida usando la notación sigma. Y en este caso, pues aquí lo tenemos. Toda la expresión se convierte a la suma desde que y es igual a 1 hasta que y es igual a 3, porque son 3 términos, de un cuarto que multiplica a y sobre 4 al cuadrado. Aquí nos aparece un poco más limpia ya la notación, ¿no? Y también nuestra pizarra nos aparece en blanco para que podamos tener más espacio para escribir y al mismo tiempo para irnos imaginando lo que va sucediendo. Entonces, con esta forma todavía nos falta trabajo por realizar para que nosotros podamos utilizar nuestras fórmulas para poder resolver esta sumatoria. Entonces lo que vamos a hacer es, de acuerdo a las propiedades de la sumatoria, pues este término de un cuarto lo podemos sacar de la sumatoria.
y ya está fuera. Y ya nada más que nos quedaría y sobre 4 al cuadrado dentro de la sumatoria. Este término también nosotros lo podemos separar porque como está encerrado entre paréntesis es igual a 1 al cuadrado dividido entre 4 al cuadrado. Entonces este 4 al cuadrado pues también lo podemos echar fuera. Y si se dan cuenta ya nos aparece fuera, nos aparece separado del y cuadrado. Y por lo tanto aquí ya tenemos otra constante dentro de la sumatoria. Y recuerden, por las propiedades de las sumatorias, este lo podemos sacar también. Ya está fuera. Tenemos aquí un cuarto que tenemos aquí. Este lo sacamos fuera de la sumatoria y únicamente nos queda la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta 3 de y cuadrada. Y quiero que pongan mucha atención a esta parte de aquí. Nosotros ya le podemos aplicar la fórmula. Vamos a ver. Y aquí tenemos nuestras fórmulas para las sumatorias. Y vamos a buscar una que se le parezca. Yo en particular veo muy parecida a esta de aquí. Entonces lo que vamos a hacer va a ser, la vamos a copiar y nos la vamos a llevar a nuestra presentación. Y aquí la tenemos. Aquí la tenemos. Nada más la adaptamos para que se adecue a nuestra fórmula. Tenemos el mismo término que el mismo término constante que habíamos sacado de nuestra sumatoria, un cuarto al cubo. Nuestra sumatoria, que es la parte, digamos, que nos importa en este momento. Esta parte de aquí. Y que se resuelve por medio de nuestra fórmula. Y nos queda de la siguiente forma. Un cuarto al cubo por n más 1 por 2n más 1 dividido entre 6. Porque recuerden que esta es la fórmula que nosotros cortamos de nuestras fórmulas de sumatorias que descargamos. Y ahora vamos a empezar a resolverla. Primero, vamos a empezar a sustituir. Recuerden que en este caso nuestra n es igual a 3. Entonces vamos a empezar a sustituir valores. Y esta n la vamos a cambiar por un 3. Esta n por un 3. Y esta n por otro 3. Nos queda de esta forma. Un cuarto al cubo por 3 más 1 por 2 por 3 más 1 dividido entre 6. Y nos da un total de 0.218. Si se dan cuenta, lo difícil fue deducir la fórmula. Una vez que tenemos la fórmula, fue muy fácil aplicarla, ¿no? Nada más todo se redujo a esta parte de aquí. Vamos a ver. Se tarda un poco la... Vale. Que sería la parte importante. Ya tenemos nuestra fórmula, nada más la aplicamos y nos arrojó un resultado muy exacto, pero fue muy simple de resolver. Ya una vez que llegamos a esto, únicamente todo este procedimiento fue para que obtuviéramos nuestra fórmula.
Entonces vamos a terminar de generarla. Si se dan cuenta, aquí todo lo único que nos falta por reducir es este término 4. Cuando nosotros generalizamos, nos vamos a dar cuenta que siempre es el número de aquí más 1. Por lo tanto, en nuestra fórmula nos queda 1 sobre n más 1 al cubo. Si se dan cuenta, es la misma fórmula que nosotros ya obtuvimos por la sumatoria desde que y es igual a 1 hasta n de y cuadrado. Vamos a aplicarlo ahora a nuestra función con 100 rectángulos. Aquí se ven todos los rectángulos demasiado juntos, tantos que no se pueden distinguir. Nos aparece ya como si fuera una región continua. Pero nosotros sabemos que tiene 100 rectángulos adentro. Y aquí está nuestra fórmula que obtuvimos hace ratito. Únicamente vamos a sustituir valores. Aquí está desarrollado. Luego empezamos a sustituir. En este caso, nosotros tenemos 100 rectángulos, entonces sería desde 1 hasta 100. Y por lo tanto, n más 1 sería 101 al cubo. Y aquí nuestra n la vamos a sustituir por 100, sería 100 más 1, sería 101 al cubo, que es lo que nos aparece aquí, multiplicado por 6. Esta n también la vamos a cambiar por 100, n más 1, 100 más 1. Esta n la vamos a cambiar también, y nos quedaría 2 por 100 más 1. Y únicamente vamos a empezar a realizar estas operaciones aritméticas muy sencillas. Una pequeña simplificación, si se dan cuenta, 100 por 101 por 201 dividido entre 101 al cubo por 6, y el total, ustedes por favor háganlo en su calculadora, da un total de 0.328. Vamos a verificarlo. Por 101 por 201 entre 101 por 101 por 101 por 6 igual a 0.328. ¿Qué es lo que nos sale aquí? Si se dan cuenta, nosotros ahora que utilizamos mayor cantidad de rectángulos, obtuvimos mayor precisión. Por último, vamos a calcular aproximándose a infinitos rectángulos mediante las reglas de integración. Ya habíamos hablado de que cuando la sumatoria tiende a infinito, se convierte en la integral. Pero ahora vamos a ver cómo calcular el área por medio de la integral. Para esto únicamente nos vamos a nuestras reglas de integración. Tomamos nuestras tablas de integrales y buscamos pues alguna que se parezca a lo que nosotros necesitamos. Les voy a pedir que observen con atención para que puedan localizar aquella que se parece a la que necesitamos. Y aquí está, ¿no? Vamos a pasarnos nuevamente a nuestra presentación. Ahí ya nos estará esperando la fórmula. Aquí la tenemos, la integral de x a la n. Este de x siempre se pone, es igual a x a la n más 1 dividido entre n más 1. En este caso, n vale 2, entonces vamos a empezar a sustituir aquí el 2 y aquí el 2. Y nos queda de esta forma, ¿no? Ahora,
Como nosotros estamos integrando nuestra gráfica desde 0 hasta 1, entonces en nuestra integral vamos a colocar esos valores. Que son los que aparecen aquí, desde 0 hasta 1. Y únicamente vamos a evaluar ahora nuestra integral. Aquí 2 más 1 pues es igual a 3 y 2 más 1 es igual a 3 y nos queda de esta forma. Entonces ya por último nos queda x cúbica sobre 3 evaluada desde 0 a 1. Nos falta explicar la parte de la evaluación. ¿Cómo evaluamos? Pues bien simple. Sustituimos el valor, primero el de arriba, en este caso aquí en la x, y nos quedaría 1 al cubo entre 3, ¿sí se ve? Menos, porque así son las reglas de la evaluación, menos, y vamos a sustituir el valor de abajo, 0 al cubo entre 3, y es lo que nos aparece aquí. Haciendo esta operación aritmética con su calculadora, pues nos queda que 1 al cubo, pues sigue siendo 1, por lo tanto, nos queda igual a 1/3. Si se dieron cuenta, el procedimiento por medio de integrales es mucho más sencillo y también la precisión es mayor. Vamos a seguir trabajando con las integrales y vamos a seguir viendo más reglas de integración y nuevos métodos de integración para que aumenten sus capacidades para calcular las integrales. Hasta la próxima y espero que nos veamos pronto.